Teoría del conocimiento. Johannes Jensen. Módulo 5, título 2. El criterio de la verdad. La cuestión del criterio de la verdad está íntimamente relacionada con la cuestión del concepto de la verdad. Esto es fácilmente demostrable en el idealismo lógico. La verdad significa, para él, como hemos visto, la concordancia del pensamiento consigo mismo. ¿En qué podemos conocer esta concordancia? La respuesta dice, en la ausencia de contradicción. Nuestro pensamiento concuerda consigo mismo cuando está libre de contradicciones y sólo entonces el concepto inmanente o idealista de la verdad trae consigo necesariamente el considerar la ausencia de contradicción como criterio de la verdad. En efecto, la ausencia de contradicción constituye un criterio de verdad, pero no un criterio de carácter general, cuya validez abarque todo el conocimiento, sino un criterio de validez aplicable para una clase particular de conocimiento, para una esfera específica del mismo. Resulta palmario cuál es esta esfera. Es la esfera de las ciencias formales o ideales. Piensen en la lógica o en las matemáticas. El pensamiento no se encuentra con objetos reales, sino con objetos mentales, ideales. Permanece, en cierto modo, dentro de su propia esfera. Es válido, por tanto, el concepto inmanente de la verdad y por consiguiente también el criterio de la misma dado con él un juicio. Es en este caso verdadero cuando está formado con arreglo a las leyes y normas del pensamiento, y conocemos que es así en la ausencia de contradicción. Sin embargo, dicho criterio falla en cuanto no se trate ya de objetos ideales, sino de objetos reales o de objetos que inciden en el ámbito de la conciencia. Para este caso necesitamos buscar otros criterios de la verdad. Detengámonos ante todo en los datos de la conciencia. Poseemos una certeza inmediata del rojo que vemos o del dolor que sentimos. Aquí tenemos otro criterio de la verdad. Consiste en la presencia o realidad inmediata de un objeto. Según esto, son verdaderos todos los juicios que descansan en una presencia o realidad inmediata del objeto pensado. Se habla también de una evidencia de la percepción interna. Meynon. Lo mismo quiere decir Volket cuando habla de una autocerteza de la conciencia. Esta es para un principio de la certeza absoluta. Caracteriza esa certeza más concreta como una certeza preulógica. Esto significa que en esa certeza todavía no tiene parte el trabajo del pensamiento. Volket incluye en esta clase de certeza no solo la percepción inmediata de determinados contenidos de conciencia, sino también las relaciones existentes entre ellos, en el círculo de la autocerteza de la conciencia, no solo entre el juicio de un negro y un blanco, sino también el juicio. El negro es distinto del blanco. Esto se funda en que simultáneamente con estos contenidos de la sensación que llamamos negro y blanco con arreglo del lenguaje usual, no es dada su diversidad. Empero, es lícito preguntarse acerca de la validez del criterio de evidencia inmediata, no solo para los contenidos de la percepción, sino también para los contenidos del pensamiento. Esta cuestión equivale a la de sí, además. Además de la evidencia de la percepción, hay una evidencia del pensamiento conceptual, y si podemos ver en ella un criterio de verdad. Por supuesto, a dicha cuestión responde en forma afirmativa muchos filósofos. Esta afirmación puede tener un doble sentido. Se puede entender por evidencia algo irracional y algo racional. En primer caso, la evidencia es sinónima del sentido de evidencia. Esto es de una certeza emocional inmediata. Este sentimiento se da en todo conocimiento intuitivo, representa algo subjetivo y no puede pretender, por tanto, validez universal. La peculiaridad de la certeza intuitiva consiste justamente en que puede ser probada de un modo lógicamente,
convincente, universalmente válido, sino que solo puede ser vivida personalmente. Pero esto no significa en un modo alguno renunciar a la objetividad. El juicio, una personalidad moralmente pura, encarna un valor moral más alto que un hombre entregado a bajos goces. Expresa un hecho ético, objetivo y puede, por ende, pretender la objetividad, aunque no quepa obtener por la fuerza de la lógica su reconocimiento y carezca, por tanto, de validez universal. En este sentido, hay que distinguir entre la objetividad y la validez universal. Muchas objeciones contra la intuición y el conocimiento intuitivo descansan justamente en el no saber distinguir entre la objetividad y la validez universal del conocimiento. Todo conocimiento científico tiene validez universal. Cabe identificar el conocimiento científico con el conocimiento universalmente válido. Por consiguiente, no puede tomarse en consideración la evidencia en el sentido descrito, como criterio de la verdad. En la esfera teórica y científica, si alguien quisiera, por ejemplo, justificar las leyes supremas del pensamiento, acudiendo al sentimiento de evidencia que acompaña la comprensión de estas leyes y díjese verbigracia. Estos juicios son verdaderos porque me siento íntimamente compelido a tener por verdaderos. Ellos significaría renunciar a la validez universal y, por ende, poner fin a toda filosofía científica. Sin embargo, muchos filósofos afirman que la evidencia sirve como criterio de la verdad en el ámbito teórico, pero entiende la evidencia en el segundo sentido antes indicado. La evidencia no es para ellos algo emocional, irracional, sino intelectual. Racional significa para ellos la visión inmediata de lo dado objetivamente. Esta evidentemente se presenta como una evidencia lógica u objetiva, en contraste con la evidencia psicológica o subjetiva anteriormente tratada, pero esta distinción no conduce al fin buscado. Los filósofos que hacen no pueden menos de distinguir dentro de la evidencia lógica u objetiva entre evidencia verdadera y falsa, real y aparente, auténtica y apócrifa. Pero esto es abandonar la evidencia como un propio y último criterio de la verdad, pues ahora necesitamos otro criterio que nos diga cuándo y dónde se trata de una evidencia verdadera y auténtica, y cuándo y dónde de una evidencia meramente aparente y apócrifa. No resuelve verdaderamente el problema de la solución que plantea Geiser en su opúsculo. Geiser distingue entre la evidencia y la evidencia y la vivencia de la evidencia y entiende por primera el hecho objetivo a que se refiere el juicio. Esta solución parece a primera vista vencer la dificultad, puesto la distinción entre la evidencia auténtica y la evidencia apócrifa no referiría entonces a la evidencia misma, sino a la evidencia de la evidencia. Pero no es lícito colocar la evidencia fuera de la convivencia como lo hace Geiser. Entiéndase por evidencia lo que se quiera. En todo caso no puede prescindir en ella de la relación con la conciencia cognoscente. Ya se caracterice esta relación desde el objeto o el hecho como un ver claramente, ya desde la conciencia como un intuitir o percibir. Como Geiser emplea la palabra evidencia como un sentido contrario al uso filosófico. Solo escapa aparentemente a la dificultad que existe en este punto. No cabe duda que existen asimismo una evidencia en el ámbito del pensamiento. Juicios como todos los cuerpos son extensos o el de todos es mayor que la parte. Son juicios cuya verdad brilla inmediatamente para nosotros, pero no puede considerarse la evidencia como la verdadera base de la validez de estos juicios. La evidencia solo es la forma en que lo lógico se hace sentir en nuestra conciencia. Lo único que cabe decir es la pura necesidad objetiva de lo lógico, que presenta subjetividad a nuestra conciencia en forma de una certeza inmediata. Por eso,
Cuando se trata de fundamentar lógicamente un juicio, no puede responder a la pregunta de qué consiste el criterio y la rectitud de la fundamentación, diciendo que consiste en la certeza inmediata con que el juicio se impone, sino que hay que decir que consiste solo en que el fundamento aducido funde el juicio en cuestión de un modo lógicamente convincente. Volcker. Los dos juicios mencionados no tienen en su fundamento lógico apoyado en la evidencia, sino en las leyes lógicas del pensamiento. Si analizamos el concepto del cuerpo, encontramos en la nota de la extensión, asimismo, encontramos al analizar el concepto de todo, que éste es necesariamente mayor que su parte. En estos análisis de conceptos dirígenos las leyes lógicas del pensamiento, el principio de identidad y el principio de contradicción. En ellas radica últimamente la verdad de aquellos juicios. Quien no reconoce aquellos juicios niega indirectamente las leyes lógicas del pensamiento. Estas constituyen, por ende, el último fundamento de la validez de aquellos juicios. Al preguntarnos cuál es la base de las mismas leyes supremas del pensamiento, resulta obvio que dichas leyes deben basarse en sí mismas, pero esta autofundamentación no reposa a su vez en la evidencia, sino en el carácter de supuestos necesarios del todo pensamiento y conocimiento que tiene esas leyes. En estas leyes se revela la estructura, la esencia del pensamiento. No son otra cosa que formulaciones de las leyes esenciales del pensamiento. Su negación significa, por ende, la anulación del pensamiento mismo. Todo pensamiento y conocimiento son imposibles sin ellas. En esto reside la justificación. Es esta aquella fundamentación de Kant expuso por su primera, designándola como deducción trascendental. Sin embargo, existen principios del conocimiento irreductibles a las leyes lógicas del pensamiento. Tal es, por ejemplo, el principio de causalidad. Como veremos más tarde, no es posible fundamentar este principio por el camino del análisis de los conceptos. Solo es posible también darle una fundamentación trascendental. Reside en este carácter que el principio de causalidad tiene de supuesto necesario, no de todo conocimiento y pensamiento, pero sí de todo conocimiento científico de la realidad, dirigido al ser y al devenir reales. En la esfera del ser y el devenir reales no podemos dar un solo paso de conocimiento, sino partimos del supuesto de que todo cuanto sucede tiene lugar regularmente, está dominado por el principio de causalidad. El fundamento tampoco en este caso reside, pues, en la evidencia, sino en la significación de este principio, destinado a servir de fundamento al conocimiento. En general, podemos decir con Skwaltowski, lo que garantiza la validez de los principios no es la vivencia matizada de la evidencia, sino la íntima intuición de la fecundidad sistémica de los mismos. Finalizamos con el módulo 5. Muchas gracias a todos y seguiremos para más adelante con más módulos. Feliz noche a todos.